Entonces, hay una infinidad de empresas que ya están trabajando con Office 365 y ya llevan años usando la versión anterior, también trabajando con Cloud Computing, ¿no? Y hay testimoniales, es muy interesante. Y como comentaban ellos también, casos de éxito muy interesantes en Latinoamérica, ¿no? Que valdría la pena revisar para los que estén interesados. Pregunta, ¿quién tiene más de un año con SharePoint en su empresa? Muy pocos. ¿Quién no tiene SharePoint en su empresa? Siempre me queda como un 80% que no responde nada. No sabe, no viene. Bueno, esa era mi presentación original, porque yo tenía nada más 30 minutos para hablar. Me dijeron que podía seguir hablando, pero les quiero preguntar a ustedes. Todavía yo como soy técnico, traigo mucho contenido técnico, mucha información técnica, pero ¿quieren que platiquemos al respecto o...? Porque creo que hay muchos dormidos, entonces, ¿se necesitan café? O yo traigo mucho contenido técnico también, interesante. Quizás te puedo hacer un par de preguntas que Claro. he escuchado constantemente cada vez que doy charlas. En general, cuando doy charlas, muchos clientes me preguntan cuáles son las formas más exitosas de implementar SharePoint. Sabemos que tienen muchos módulos funcionales, por lo tanto, no sé si tú me puedes dar una o dos formas en las cuales yo puedo ser exitoso implementando esta plataforma. ¿De qué empresa eres? Porque es muy Soy de interesante. Microsoft. Ah, bravo. Pero es para animarlos a preguntar, así que esa es la primera yo. Ese es algo muy buena pregunta y de hecho es muy importante. Algo muy común que vemos nosotros cuando un cliente está implementando SharePoint es tal cual. Toman el CD, lo meten en el servidor, next, finish y empiezan a crear sitios. De hecho, voy a dar una plática en la tarde de cómo utilizo mejores prácticas para implementar SharePoint en la empresa, ¿no? Y eso se define con una palabra, el uso de governance. ¿Okay? ¿Cómo aplico governance o cómo aplico las recomendaciones de mejores prácticas para instalar SharePoint? No necesariamente desde el punto de vista técnico, sino también hay que hacer una serie de pasos para tener una planeación adecuada de negocio antes de instalar SharePoint, ¿no? SharePoint tiene muchas funcionalidades, como ya saben ustedes, pero se tiene que hacer una planeación previa para saber qué es lo que yo quiero instalar, qué es lo que yo quiero habilitar, qué es lo que yo quiero usar, ¿no? Entonces, digo, igual tenemos tanto TechNet como MSDN. Ahorita yo me podría poner a hablar de eso todo el día. Hay muchísima información, pero es muy interesante que ustedes conozcan el portal de TechNet y el portal de MSDN, que tenemos técnicos, donde hablan de todas las recomendaciones de instalación. Inclusive tenemos worksheets o tenemos ejemplos de planes de proyecto de implementación de SharePoint. Son archivos hechos en Project que ustedes pueden descargar de TechNet y viene construido el step by step de cómo sería una implementación de SharePoint, paso a paso, ¿no? Con las actividades que ustedes tienen que considerar. Obviamente es una recomendación general, también habría que aplicar los puntos de cada empresa, ¿no? Pero es muy importante que ustedes apliquen la parte de governance, políticas. ¿Cuántos servidores? ¿Qué versión de SharePoint voy a instalar? ¿2007 o 2010? Que ya nadie debería de estar instalando 2007. Ya todos deberíamos de estarnos migrando a 2010. O los que no tienen SharePoint, instalar SharePoint 2010, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Será compatible con 32 o con 64 bits? ¿Tengo el hardware necesario o no? Las nuevas versiones 2010, como ustedes podrán saber, ya todas son compatibles únicamente con 64 bits, ¿no? Entonces, necesito hardware de 64 bits. Oye, ¿virtualización? ¿Necesito usar hardware físico o virtualización también? Entonces, la virtualización también está soportada, aunque hay recomendaciones, ¿no? Tenemos muchos diagramas técnicos, tal cual hagan la búsqueda, Technical Diagrams para SharePoint 2010, y tienen muchos diseños lógicos de la arquitectura de los servicios a nivel granja, ¿no? Mucha información muy valiosa, ¿no? Entonces, digo, traigo mucha información yo técnica, creo que nada más hay 2 o 3 IT Pros y el resto no sé qué rol sea. Y quizás complementándote un poco, en general hay dos formas de hacer exitoso a nivel de negocio. La primera son las intranet, que son por los que somos más famosos, me voy a parar. Y la segunda es partir a través de soluciones que atacan, digamos, directamente una problemática de negocios, y en eso los workflows
en general también ayudan mucho a una adopción rápida. Cuando nosotros le damos a nuestro usuario final, ¿no es cierto?, una automatización de proceso en el cual llevaba mucho tiempo, en general la gente se sube muy rápido a SharePoint. Cuando también damos, ¿no es cierto?, funcionalidades de intranet, donde ponemos contenido que sea interesante, y eso es súper importante trabajar con el usuario final, también es otra forma exitosa. O sea, además de la parte técnica, la parte de negocio es muy, muy importante. En general la gente no adopta SharePoint porque es SharePoint, aunque Gartner lo diga, y yo también, pero lo adoptan porque necesitan solucionar algún problema, necesitan, ¿no es cierto?, comunicarse, necesitan conseguir información. Y la gente más técnica, y una de las grandes falencias que hemos visto en algunas implementaciones, es esta falta de comunicación. A pesar de que la solución es una solución de colaboración, las áreas de TI implementan, se olvidan del negocio, y es al negocio al que nosotros tenemos que prestar estos servicios. Así que esos son como los dos lados. Esa pregunta me la han hecho mucho y pensé que podía ser interesante. Y en efecto hay muchos escenarios muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo comparten ustedes actualmente información? ¿No? Yo trabajo en un archivo de Excel. Ese Excel puede ser pesado o no tan pesado, ¿y qué hacen con ese Excel para compartirlo entre otras personas con las que trabajan? ¿No? Generalmente o está en una carpeta compartida o lo adjuntan vía correo electrónico y lo comparten. 5, 10, 15 personas. ¿Qué sucede si cada una de esas personas que son destinatarios descargan el Excel, hacen modificaciones o quieren dar comentarios? ¿Qué sucedería? Eso pasa en la vida real, ¿no? Entonces, hacen comentarios, vuelven a salvar el Excel, lo adjuntan y lo mandan. Al final del día, ¿qué tiene el originario del correo electrónico? 25 distintas versiones de un archivo de Excel. ¿Qué tan improductivo podría llegar a ser eso? Entonces, ¿qué tan diferente sería de que el dueño de ese Excel tomara el Excel, lo subiera a un sitio de SharePoint? Y obviamente con cierta personalización y configuración muy sencilla, que el sitio de SharePoint le mande correo electrónico a esos destinatarios del link de donde está ese archivo de Excel. Entonces, cada uno de ellos recibe un correo electrónico, le da clic a ese link, entra a la biblioteca y todos pueden estar viendo ese archivo de Excel, ¿no? Al mismo tiempo. En 2010, ya con la parte de Office Web Apps, no nada más pueden ver, también pueden editar. Está la parte de co-authoring. Entonces ahí viene la parte de colaboración en tiempo real. Y no nada más de una persona viendo y editando en web, sino que también si hay personas que tienen el Excel abierto en su cliente, pueden estar viendo qué está haciendo cada quien. Entonces al final del día, ¿qué tenemos? Una sola versión del documento. Y si habilitan ustedes también el control de versiones en la biblioteca donde está ese Excel, vamos a tener el registro de las distintas modificaciones que ha sufrido ese Excel, ¿no? Lo mismo, una carpeta compartida. Oye, yo no estoy seguro si me muevo a SharePoint o no. Tengo varios servidores que son file servers y son carpetas compartidas. Llevo trabajando así 5 años y me ha funcionado. No estoy seguro si mis archivos de un file server los muevo a SharePoint o no. ¿Qué ventajas me ofrece? ¿Cuál es el escenario real? Bueno, pues ¿dónde está la carpeta compartida? Ya. Uno entra y no necesariamente uno entra, sino que hay varias personas que pueden entrar a ese archivo, ¿no? ¿Cómo le hago yo para la colaboración? Es decir, ¿cómo manejo el control de versionamiento? Pues en una carpeta compartida, cada quien abre el documento y pues para salvarlo, ¿cómo le hacemos? No sé si al final le agreguen un número o le agreguen un nombre, no sé cómo le hagan, ¿no? Al final del día, ¿qué tenemos? Una carpeta compartida con 5 distintas versiones de ese documento. Oye, ¿cómo sé cuál es la versión final? Podríamos ver, bueno, pues dale clic en la columna de último modificado, pero ese no necesariamente va a incluir todos los cambios o los cambios que queramos realmente aprobar. Entonces, esa colaboración sencilla del día a día se complica. De nuevo, con SharePoint, ¿qué podríamos hacer? En vez de tenerlo en una carpeta compartida, lo subimos a SharePoint, ¿no? Lo accedemos vía web y de igual forma podemos habilitar versionamiento en la carpeta. Entonces, cada vez que alguien lo esté editando, se está guardando el histórico de los cambios que hizo esa persona. Y con 2 clics puedo yo regresar a la versión que yo quiera y restaurar los cambios que hizo determinada persona. De hecho, tenemos varios casos de clientes que han hecho esto y no necesariamente han migrado y encontramos duplicados de documentos, reducimos hardware, reducimos ancho de banda, y ahí es cuando nosotros hablamos de productividad. O sea, los casos de éxito, los retornos sobre la inversión, cuando les comenté que iban por la búsqueda o por los formularios de la automatización de procesos, también van en lo que es gestión documental.
De hecho, incluso en nuestra intranet, nosotros en la tabla de búsqueda se los voy a mostrar, vemos toda la cantidad de documentos duplicados. ¿Cuánto espacio estamos ocupando ahí? ¿Cuánto espacio de ancho de banda ocupamos al enviar 5 megas para allá o volver 5 megas para acá? Y bueno, y hay que aprender, ¿no es cierto? Es un cambio cultural en el cual nosotros como área de TI tenemos que llevar a los usuarios a que miren, a que cambien su forma de trabajar. Así es. Y bueno, ese clásico ejemplo del file server es muy común, ¿no? Vamos con clientes y nos dicen, oye, yo tengo mis file servers de mi información, no sé si migrarme a SharePoint o no. Entonces, ese tipo de escenarios uno les platica, ¿no? O les comenta. Inclusive hay escenarios donde el cliente dice, yo tengo mi file server, mis usuarios ya están acostumbrados al file server y lo voy a usar. Entonces, obviamente siempre Microsoft está innovando, ¿y qué es lo que hace? Bueno, vamos a agregar la posibilidad de que aunque el contenido esté físicamente almacenado en mis file servers, que los usuarios puedan acceder a ellos desde SharePoint. Entonces vamos a agregar la funcionalidad que SharePoint puede indexar contenido que no está en SharePoint, ¿no? Desde SharePoint ustedes, de hecho, pueden ustedes configurar SharePoint, no hay que programar, simplemente es configuración. Con SharePoint indexan carpetas compartidas de servidores. Entonces, desde su mismo ambiente de trabajo, desde su mismo sitio de SharePoint, hacen búsquedas y SharePoint va a buscar en la base de datos, donde generalmente está la información, y si ahí no la encuentra, va a ir a buscar a las carpetas compartidas, ¿no? Y no nada más file servers, también indexa fuentes externas de información, o sea, bases de datos.